Como veis ahí, el maltrato a las personas mayores, la ancianidad como elemento de vulnerabilidad ante el delito, esta misma expresión es muy común. Nosotros solo utilizamos mucho la vulnerabilidad como factores de riesgo, factores de protección frente al delito, tanto desde el punto de vista de la víctima, puede ser también como factores de riesgo y factores de protección para estar en el otro lado, en el lado del infractor. En este caso nos vamos a centrar en los ancianos como víctimas, ¿de acuerdo? De maltrato, concretamente. También me gustaría quizá un poco matizar que no voy a hablar solo del maltrato como delito, sino quizá otras situaciones que a lo mejor no pueden ser calificadas exactamente como maltrato desde el punto de vista, o sea, que entran dentro del tipo penal de maltrato, ¿de acuerdo?, de lesiones o de lo que sea, pero que sí puede ser, bueno, pues genera una serie de situaciones pues que para el anciano pueden ser victimizantes. Yo voy a dividir mi exposición, como veis ahí, un poco en lo que es la delimitación conceptual de lo que es el maltrato, incluyendo también qué tipos de maltrato se pueden dar, ¿no? Luego también nosotros estudiamos mucho desde la criminología y la victimología lo que son las tipologías victimales. Y ahí, dentro de estas tipologías victimales, como ya veremos, hay una de las clasificaciones que es por la especial vulnerabilidad. Y vamos a ver eso qué importancia puede tener aquí. Curiosamente, luego ya vamos a ver lo que es puramente los datos sobre criminalidad, tanto objetiva y subjetiva, que ya explicaré lo que significa eso en relación al maltrato. Vamos a ver cómo si en otras edades la perspectiva de género puede marcar, por ejemplo, el tipo de delitos de los que una persona, ya sea hombre o mujer, puede ser víctima. Dependiendo de si seas mujer o seas hombre, vas a sufrir un tipo de delitos otro por la exposición al riesgo. Vamos a ver cómo eso cambia un poquito con la edad. Vamos a ver cómo la perspectiva de género quizás no sea tan exacta, no podamos ver un límite claro, pero sí también va a haber diferencias y ya lo resaltaré cuando aborde. Y por último, a mí pues quizás unas reflexiones sobre qué se puede hacer, ¿no?, frente al maltrato a los ancianos. ¿Qué sería el maltrato? Ahí os pongo una simple definición de Milner, ¿no? Situaciones no accidentales, en este caso sería, ¿no?, en la que el anciano o anciana sufre daños físicos, también puede ser daños psicológicos, etcétera, etcétera, por un acto o una omisión importante. Esto ya lo sabéis, que la acción dentro del derecho penal, acción u omisión, puede resultar lo mismo. Y me voy a referir tanto al maltrato en el ámbito familiar como en el ámbito institucional. Quizá los medios de difusión los medios de comunicación han hecho más difusión sobre el maltrato institucional, ¿no? Habréis oído más de una vez no sé, pues en los informativos tal como se ha cerrado algún centro porque los ancianos eran maltratados, tal y cual. Eso sería un maltrato institucional, ¿no? Un anciano que está institucionalizado, es decir, que está dentro de lo que serían los servicios sociales o una institución que se encarga del cuidado de los mayores. Pero también se da dentro del ámbito familiar. Y dentro del ámbito familiar, además, es una cuestión que además está cada vez en aumento. Y eso yo lo he podido ver en los tribunales. Es decir, cada vez a nosotros estos casos nos llegan en apelación, cada vez encontramos que hay más casos de maltrato, vamos a decir, de abajo hacia arriba, dentro de la familia. Puede ser de jóvenes a sus padres, de jóvenes a sus abuelos, ya veremos por qué. Los abuelos cada vez tienen más importancia dentro de la sociedad por el papel que están asumiendo, etcétera, etcétera, de cuidado de los nietos. Y vamos a ver cómo yo tenía esa percepción. Entonces hablé con una compañera que trabaja en el Instituto Vasco de Criminología, Estefanía Ocariz, que trabaja en relación a los menores infractores, para que me confirmara el dato. Efectivamente, el delito que más ha aumentado entre los menores infractores es el del maltrato dentro de la familia hacia los ascendientes, incluidos ahí pues los abuelos en este caso. Me refiero al maltrato, como hemos dicho, activo y pasivo, es decir, hacer o no hacer lo que se debe, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, físico y psíquico. El maltrato, lo que llamamos la fenomenología, la casuística, la fenomenología criminal, es decir, qué cómo se manifiesta este maltrato, es muy variada. Yo ahí he puesto algunas posibilidades que podemos encontrar. También
a veces, por ejemplo, dentro del maltrato físico, todos sabemos lo que es, ¿no? Una agresión física, etcétera, etcétera, intencionada hacia una persona, en este caso hacia una persona mayor. Aquí hay discrepancias porque las agresiones sexuales muchas veces se incluyen dentro del maltrato físico, aunque en otras ocasiones, por su especificidad, se clasifican también fuera, o sea, como dentro de su propio ámbito, como lo veréis más adelante. Maltrato psicológico emocional, ¿no? Bueno, pues hay una definición, ¿no? O no tanto una definición en qué consiste, ¿no? Pues eso, promoción de condiciones que producen un malestar mental, etcétera, etcétera, ¿no? Al anciano. Quizá además esto es importantísimo porque yo creo que en cualquier caso, ya no sean tanto ancianos como no ancianos, es más difícil de detectar y sobre todo más difícil de probar de cara luego si se quiere denunciar, ¿no? El maltrato psicológico tiene esa especial problemática y en el caso de los ancianos, como ya veremos, esto se ve aumentado. Luego, pues violación de derechos, ¿no? Como puede ser el confinamiento, es decir, a esta persona la vamos a dejar atada en la cama para que no me dé problemas, También simplemente el abandono, simplemente que el cuidador, de forma intencional o no intencional, pero le deja en una situación de abandono pasivo por no hacer lo que se debe, o activo, pues como podría aquí incluirse quizá dentro del maltrato físico. Ya os digo que esta clasificación no es exhaustiva ni pretende ser muy exacta, sino simplemente nos da habrá otros autores que consideren que se puede hacer otra clasificación. Y luego el autoabandono, que eso también es muy común, bueno, me voy a dejar, ¿no? Esto se está empezando a estudiar más porque muchas veces el autoabandono puede venir como consecuencia precisamente de estas otras conductas que he descrito anteriormente. Esto un poco sería de qué estamos hablando cuando hablamos del maltrato. Estamos hablando de omisión y acción, estamos hablando de maltrato físico y psicológico y de una casuística muy diferenciada. ¿Qué nos importa a nosotros? Nos importa saber si un anciano es vulnerable, por qué es vulnerable, si es más vulnerable que otros, etcétera, etcétera, cuando lo estudiamos desde la victimología, ¿vale? Entonces, históricamente, ya desde hace muchos años, cuando se aborda la cuestión de las víctimas, lo que se ha solido hacer ha sido una clasificación de las tipologías victimales, y esta clasificación se puede hacer desde muy diferentes perspectivas. La primera de todas que tenéis ahí, por el grado de culpabilidad, esta clasificación viene desde Mendelssohn, que luego lo retomó von Hentig, que son dos criminólogos que para nosotros pues los hemos estudiado muchísimo, victimólogos en realidad. Estamos hablando de los años 1940-1950, o sea, quiero decir que esto no es de ayer por la tarde que se empieza a estudiar la criminología, esto viene ya a un desarrollo anterior muy importante. Y por el grado de culpabilidad, pues normalmente las víctimas, como víctima totalmente inocente, víctima por ignorancia, víctima tan culpable como el agresor y víctima más culpable que el agresor. Ahí puesto simuladora, pero pues también la víctima provocadora, etcétera, etcétera. Esto quizá no tenga tanta trascendencia desde el punto de vista jurídico porque nosotros no lo tenemos recogido, como por ejemplo sí lo tienen recogido en el derecho penal alemán, que el hecho de que una víctima haya favorecido la comisión del delito puede suponer una disminución de la responsabilidad del agresor. Todavía nosotros no hemos llegado a eso, que eso es lo que se llama el principio víctima dogmático, pero sí que puede llegar a tener trascendencia de cara a cómo podemos actuar para proteger a las víctimas, para prevenirlas, etcétera, etcétera. Luego también se han solido clasificar por su existencia o inexistencia. Una víctima real, imaginaria, que ella piensa que es víctima cuando no lo es, a lo mejor puede estar derivado por un trastorno mental, el creer que está siendo víctima de algo. Y la víctima oculta, ya vamos a ver lo que se llama la cifra negra de la criminalidad, que en el tema de la ancianidad concretamente tiene mucha importancia. Por su relación con el victimario también tiene importancia si la víctima era conocida o no del infractor. En victimología normalmente no utilizamos la palabra infractor ni delincuente, se habla de victimario, víctima y victimario. Entonces, si es conocida o no es conocida por él, pues ya cambia la forma que se puede abordar, es lo que normalmente llamamos la pareja penal. Esto es von Hentig, quien escribió el libro que está en inglés, pero es el criminal y su víctima, con el posesivo y su víctima, para demostrar esa relación. Luego, por el interés jurídico lesionado, en este caso sería víctimas directas o indirectas, es decir, la que recibe propiamente el hecho, y las indirectas son pues toda la familia que tiene que ayudarle, o etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la victimación indirecta. Hay algunos delitos que se ve más clara la victimación indirecta, como puede ser, por ejemplo, en lo más fácil, el delitos de terrorismo, ¿no? La victimación directa es la víctima que ha sufrido directamente la acción del hecho, y la victimación indirecta puede ser todo el colectivo al que pertenecía esa víctima por el miedo que sufre, por ejemplo, ¿no? O toda la familia de la víctima que ve alterada. Lo mismo en las víctimas de seguridad vial,
Pues toda la familia que ve alterada su vida por tener que cuidar a una persona que ha quedado de una determinada manera. Por el número de víctimas, individual, colectiva, difusa. ¿Qué es eso de la víctima difusa? Bueno, individual y colectiva yo creo que es más